oposición. Pero lo que dice el presidente Petro que usted menciona en esa carta, pues sí es muy delicado para el sector agrícola, porque lo que dice es que la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria en Colombia se podría ver afectada porque Monómeros produce el 40% de los fertilizantes que se utilizan en el agro colombiano. Y por eso quiero preguntarle a alguien que sabe del agro y que nos puede decir si esto es así, cuáles serían las verdaderas implicaciones de que Monómeros se vendiera. Andrés Valencia es exministro de Agricultura, estuvo en el ministerio desde el 2018 hasta el 2020 y exministro Valencia, lo saludo y le agradezco enormemente que nos atienda. Gracias por estar con nosotros. Camila, muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues ministro, nosotros tratando de entender este tema de Monómeros que tiene relación con la diplomacia colombiana entre Venezuela, entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela, pero también tiene una relación con el agro colombiano. ¿Qué significa si Monómeros se vende? ¿Qué nos pasaría? Camila, pues yo creo que no pasaría absolutamente nada. Yo creo que el presidente Petro está sobredimensionando el impacto que pueda tener Monómeros en el mercado de fertilizantes en Colombia y básicamente le puedo dar 3 o 4 cifras. Monómeros debe estar hoy en día más o menos participando, yo diría, entre un 20 y un 25% del mercado de fertilizantes en el país. Explica más o menos el 15% de las importaciones de urea que realiza Colombia y en ventas puede ser más o menos el 12, el 13% de las ventas totales de la torta del mercado de fertilizantes en el país. Entonces, empresa con esas dimensiones, si se vende, o si se privatiza, que es el objetivo, entiendo, del gobierno Maduro, pues básicamente pasará a otras manos, que lo que haría en esas nuevas manos es coger esa tajada del mercado y se acabó, porque hoy en día Monómeros, digamos, no tiene ningún impacto y no ha tenido ningún impacto, digamos, en la reducción de los precios de los fertilizantes en el país, que es más producto de las consecuencias del mercado y la normalización de la logística después del COVID y de la invasión de Rusia a Ucrania. Doctor Valencia, hablábamos hace algún tiempo cuando se empezó a comentar el tema de que el gobierno colombiano estaba interesado en comprar Monómeros y se decía vamos a comprar una empresa que realmente no necesitamos, no está aportando financieramente, no es que sea la principal vendedora de fertilizantes en el país ni en el mundo, vamos a comprar como un elefante blanco. Entonces ahora yo le quiero preguntar, teniendo en cuenta que esa empresa es ya 100% venezolana, ya no es colombo-venezolana, sino que ya es venezolana, ¿es función de la Superintendencia de Sociedades meterse como a vigilarla y hacer algo de protección y de control con esa empresa o no le corresponde? ¿O porque funciona en Barranquilla tiene la potestad la Superintendencia de meterse a vigilarla durante su venta? Pues digamos que si uno mira el comunicado del Superintendente de Sociedades, llama la atención sobre todo el párrafo que dice que hay que actuar oportunamente teniendo en cuenta la importancia que tiene Monómeros para la economía nacional y para la soberanía alimentaria de los campesinos de Colombia. O sea, igual que el presidente, el superintendente de sociedades está sobreestimando el impacto que pueda tener Monómeros en el mercado de fertilizantes. Y lo que dice en su comunicado también es evitar que de pronto la empresa entre en un momento de insolvencia, porque en ese momento de venta de pronto puede empezar a vender sus activos y no puede apalancarse muy bien, no puede pagar a los acreedores, etcétera, etcétera. Digamos que eso es, de los eventualmente temores que pueda tener la superintendencia al respecto, pero en principio es basada en la ley, en una ley que le permite ejercer control, como ya Super Sociedades lo ha hecho en el pasado, incluso al final del gobierno anterior, Super Sociedades hizo la misma actuación que está haciendo hoy. Ok, o sea, así estemos en riesgo o así esté en riesgo la soberanía alimentaria del país, que es lo que dice el presidente, o no esté en riesgo, la superintendencia sí puede entrar y vigilar. Óigame, yo quiero vigilar acá qué es lo que van a hacer ustedes, cómo la van a vender, a quién se la van a vender, ¿eso sí lo pueden hacer? Sí, es correcto. De acuerdo con lo que dice el comunicado y la ley que ellos mencionan, que es la 222, sí lo pueden hacer. Las supersociedades tienen ese error porque es una empresa de hecho que actúa en Colombia, que sus activos están en Colombia y que su, red de clientes y distribución está en el país. Exministro Valencia, Monómeros es rentable y se lo pregunto porque me causa curiosidad pensar que en un país con tantas miles de hectáreas en el tema agrícola no haya una empresa o privada o estatal colombiana en el que se haya metido muy fuertemente en ese negocio. No, Sebastián, digamos, hay muchas empresas de fertilizantes en Colombia. Pero el nivel de Monómeros hay.
Superior a Monómeros. Claro, las empresas, Monómeros no es la empresa más grande, digamos, hay empresas como Yara, Precisagro, Nitrofer, que son hoy en día empresas que venden más que Monómeros en el mercado colombiano. De hecho, Monómeros ha perdido importancia, digamos, desde el año 2022 en adelante. Digamos que el efecto de las sanciones de la OFAC sí le afectó, por ejemplo, a la hora de conseguir capital de trabajo para poder comprar los insumos para hacer las mezclas de fertilizantes en el país. Monómeros vendía en el año 22 alrededor de 650.000 toneladas de fertilizantes y en el año 2023 vendió 340.000, es decir, una reducción de más del 45% en las ventas en volumen. Es decir, y ese pedazo del mercado lo tomó Yara, lo tomó Precisagro, Nitrofer, Evoagro. ¿Y hoy Monómeros es rentable? Pues Monómeros dio una utilidad del año pasado de 1.000 millones de pesos después de haber perdido en el año 2022 87.000 millones. Históricamente Monómeros ha dado utilidades, pero no es la más rentable del mercado. Digamos, usted mira, por ejemplo, las utilidades de Yara y es una empresa que tiene utilidades o que tuvo utilidades de más de 300.000 millones de pesos el año pasado. Exministro Valencia, pero bueno, si la situación de Monómeros es así como usted la está describiendo ahora y se conoce la realidad, que además es una empresa 100% venezolana, ¿cuál es el interés que podría tener el gobierno de Maduro en venderla cuanto antes del 20 de enero y ponerle la misión al ministro Saad? ¿Cuál es el interés detrás? ¿Cuál es la razón por la cual Venezuela tiene tanto interés en vender en Monómeros y el presidente Petro tanto interés en que no se venda? Sí, realmente yo no lo entiendo tampoco cuál puede ser ese interés. Digamos, una versión lógica es las eventuales sanciones que se puedan incrementar por parte del gobierno Trump una vez tome posesión. Esa puede ser una razón. Vendamos esta empresa, recuperemos unos activos, la podemos vender, no sé, por 100 millones de dólares. Es una empresa que no cuesta mucho, no cuesta los 300 millones de dólares que alguna vez dijo alguien, ni los 600 millones de dólares que sí dijeron también en algún momento. Pero me imagino que es evitar perder ese activo, seguramente por cuenta de unas sanciones, y que termine costándole más a PDVSA, una empresa sancionada en poder del Estado, que una empresa ya privatizada en manos de otro actor del mercado, con tal de que no se pierda, digamos, el recurso que puedan recuperar ahí. Exministro, usted dice, bueno, estamos hablando de una empresa venezolana, pero dice usted que la Superintendencia de Sociedades en Colombia sí tiene o puede tener cierta injerencia con las decisiones que se tomen sobre esta empresa. Si ambas partes, Venezuela quiere privatizar o vender y Colombia no quiere que esto se haga, ¿cómo se solucionaría esta disputa? ¿Estaríamos hablando de una, no sé, pelea jurídica binacional o cómo sería? No, digamos que la supersociedad lo que hace es hacer una labor de control y digamos, vigilar el proceso de venta de las acciones, pero no puede prohibir la venta ni la privatización, porque pues obviamente eso es una decisión autónoma del dueño de la compañía y de sus accionistas, en este caso PDVSA y sus filial Pequiven. Digamos que lo que dice por lo menos el comunicado y lo que se entiende el comunicado del superintendente es: yo voy a tomar control, voy a vigilar qué es lo que va a pasar durante esta eventual transición hacia una venta o una privatización, evitando de tal manera que la empresa quede insolvente, que digamos, los empleados o los derechos laborales de los trabajadores eventualmente pues se genere un despido masivo, etcétera, etcétera. Digamos que al final toma control simplemente para eventualmente vigilar una transición hacia la privatización, pero diría que por ningún motivo podría oponerse a la venta, porque pues obviamente eso ya sí iría más allá de su jurisdicción. Exministro, lo corcho si le pregunto cómo estamos nosotros como país en materia de urea, a quién se le estamos comprando en mayor proporción y en menor proporción, porque es que uno siente que como que Monómeros ha sido siempre como el gran vendedor de urea y que sin Monómeros no hay urea en Colombia y que estamos fregados y ese fertilizante se acabaría. Lo corcho si le pregunto cómo estamos en esa materia. No me corcha para nada. Mire, Colombia ha importado hasta agosto, que son las últimas cifras disponibles, 375.000 toneladas de urea, de las cuales más o menos 57.000 toneladas las trajo Monómeros. Es un poco más del 15% de las importaciones. Esa urea, además, es bien importante,
no viene de Venezuela. Esa es una urea que viene de Estados Unidos, viene de México, viene de Suiza, viene de Hong Kong. Y lo que uno podría decir es, si uno mira ese precio al cual trae monómeros la urea, es el más barato, digamos, el precio de importación. $10 más barato que lo que están trayendo los demás actores que importan urea al país, que básicamente es Precisagro y Nitrofer. Quiero hacerle una pregunta que me hace un oyente que se llama Oscar Ruiz a través del 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, exministro. Que le preguntemos es entonces, frente al tema de la urea y de los fertilizantes, ¿qué rol jugó Monómeros para Colombia cuando se desató hace ya 3 años la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania? Camila, yo diría que ninguno. Yo diría que ninguno, porque en ese momento Monómeros ya no era un actor relevante en el mercado. Como le digo, Monómeros más o menos participa con alrededor del 13% de todas las importaciones de fertilizantes que hace el país. Este año van a llegar más o menos a 2 millones de toneladas, a agosto va a 1.400.000 y Monómeros trajo 185.000. Entonces, nada, Camila, el precio de la urea viene cayendo básicamente porque los precios de los fertilizantes a nivel mundial han venido cayendo, porque la situación logística que de alguna manera alteró el valor de los fletes, un contenedor alcanzó a costar $15.000, mandar un contenedor a Estados Unidos, esa situación, digamos, se normalizó. Y hoy en día los fertilizantes en promedio valen 60% menos que el pico de precios que tuvimos en junio del 2022. Pues me queda muy claro. Entonces, exministro de Agricultura, Andrés Valencia, gracias por aceptar esta invitación y por contarnos, pues bueno, qué significa y qué implica este rifirrafe o tensión que hay sobre el tema de monómeros y que efectivamente la Superintendencia de Sociedades puede hacer este control preventivo que se anunció hace algunos días. Gracias por atendernos. A ustedes muchas gracias. Son las